Hoy vamos a conocer la historia de vida de una inmigrante chilena, Angélica Troncoso, que llegó de Valparaíso a Buenos Aires en el año 1973. Años de turbulencia política, años de mucha incógnita y años en los que vino con su juventud a buscar aquí en Buenos Aires un futuro mejor. Gracias por recibirme en tu casa. Una casa chilena con un enorme espíritu porteño y argentino, pero la idea es conocer la vida de una inmigrante chilena en Argentina. Bueno, uno es no solamente chilena, sino que dados los años, tengo 37 años en Buenos Aires, en la Argentina, y la mitad de mi vida está acá, o sea que el corazoncito tiene mitad chileno, mitad argentino. Y retomo lo que dijiste en el sentido de porteña, soy 2 veces porteña. Porque nací en Valparaíso y los que nacemos en Valparaíso somos porteños, pues somos porteños, nací en Puerto y porteña de acá de Buenos Aires. Pero creo que hay una diferencia, ¿no? Nosotros somos porteños porque nacimos en el puerto. Porque es puerto, pero el de ustedes es Puerto de Río. Puerto de Río. Y nosotros Puerto de Mar. Pero además, y a lo mejor me equivoco, pero de chico yo he escuchado muchas canciones románticas y muchos boleros, inclusive algún tango que habla de Valparaíso. Sí. Y que, a diferencia de Buenos Aires, que me plantea una ciudad de cara al mar. Totalmente. Mientras nosotros nacimos de espaldas al río. ¿Cómo fue la vida en Chile, esa infancia en Chile, en Valparaíso? Fue linda, yo creo que tuve una adolescencia y una infancia linda. Mi papá fue un hombre que se dio mucho hacia la comunidad. Entonces yo creo que de ahí está este tema mío de hacer algo por los demás. Él veía que los chicos jugaban en la calle. Entonces llegaba el día domingo, nos iba a llevarnos a la matiné, mi papá agarraba a todos los chicos del barrio y nos llevaba a la matiné. Entonces un día se le ocurrió que los chicos no estuvieran jugando en la calle. La fábrica de papá tenía 3 pisos. Entonces dijo, inventó un club. Hizo un club de barrio, pero como la fábrica estaba relativamente cerca de casa, 5 cuadras, se los llevaba, organizó un club. Pues vinieron los padres. Y el nombre que le puso al club, usted va a ver que es significativo, se llama Club de la Patria y la Amistad. ¿La inmigración de ustedes es por el terremoto? La de papá y mamá sí. ¿La tuya no? ¿En qué año es? En el 73, 74. ¿Es con el golpe militar? Correcto. Correcto. En ese tiempo, bueno, las cosas eran distintas. ¿Qué nos contarías? ¿Qué recuerdas de tu vida? La historia política la conocemos, pero de tu vida de esos días... Yo trabajaba en ese momento, era secretaria de dirección del Liceo 4 en Valparaíso. Y bueno, al venir los regímenes militares, mi ex marido en ese momento trabajaba en la aduana. Y más fue por él que por mí, el tema que él emigró primero, lo tuve yo desaparecido. Tuvo 39 días en Pisagua. Entonces, bueno, cuando él vuelve decidimos emigrar. Y me acuerdo que una noche en mi casa dijimos, ¿dónde vamos? Teníamos 2 posibilidades. Nosotros cuando nos casamos fuimos a Arequipa, al Perú, porque yo tenía unos amigos allá. Entonces, bueno, irnos al Perú o venir a la Argentina. Y un análisis fue bien frío, ¿eh? Dijimos, yo lo que conocimos en Perú, digamos, no vamos a desmerecer a Perú, pero encontrábamos que era inferior a lo que nosotros vivíamos en Chile. Y la Argentina, yo había estado en Mendoza, lo conocía, no Buenos Aires, sí, y dijimos, Buenos Aires, Argentina nos parece un país más próspero, inclusive más parecido a nosotros. En general, cuando se piensa al inmigrante, y generalmente cuando se lo piensa que viene en busca de seguridad o escapado de un peligro, generalmente se tiende a pensarlo desde lo heroico, desde el gesto heroico de salir. Y muy pocas veces uno se pone a pensar en el dolor de y en la pérdida. Ese viaje tuyo en el micro, cuando pensás para atrás,
¿Qué es el recuerdo? No, es difícil. Yo no lo puedo decir heroico. No. Yo considero que produce mucho dolor porque a mí me costó mucho tomar, o sea, si bien es cierto la decisión en ese momento, sí. ¿Es vida o muerte? Vamos, sí, claro, más en el caso de él. Entonces fue él, chao, y después fue separarme yo de mis padres. Yo nunca me había separado de papá y mamá, sí, a ir un fin de semana, unas vacaciones, pero nada más que eso, pero ni menos irse a otro país. Y durante el viaje donde uno viene a un país que por más que hablemos el mismo idioma, no deja de ser desconocido. Sin fecha de regreso. Nada, nada, y no sabés lo que te puede llegar a pasar. Yo venía con un papelito, con una dirección, que si a mí no me hubiera estado él esperando, yo no sabía dónde ir. Que yo me acuerdo que en el viaje, como me preguntó, yo estaba tan desesperada, dije, porque no sé dónde voy a ir, y si, ¿cómo llego a esa dirección si es que no me estaban esperando? Entonces venían 2 marinos mercantes en el micro, y yo, bueno, en una de esas paradas que hacíamos a comer algo, compartimos la mesa. Entonces les expliqué, ellos conocían algo Buenos Aires, pero no tenían ni idea de la dirección que yo traía. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, si a vos no te están esperando, nosotros te vamos a acompañar. La verdad que era un riesgo también de mi parte. Tampoco sabías con quién estabas hablando. No sabés para dónde ir, pero no, afortunadamente no fue necesario porque me estaban esperando. ¿Qué fue lo primero que te impactó de Buenos Aires? Lo que me llamó mucho la atención, el alto poder adquisitivo que tenía la Argentina en esa época. Yo nunca había visto colas en los restaurantes para entrar, por ejemplo. Y aparte la Argentina es un país hospitalario, eso no es una frase... ¿Vos por qué lo dirías? ¿Qué es lo que recibiste? Bueno, yo recibí muchas cosas. Yo cuando me quedé sola con mi hija, bueno, ni tendría que decirlo público, yo la tenía en una guardería que era de una obra social. Y realmente ellos se enteraron, yo dije la verdad que me había quedado, o sea, estaba trabajando en un lugar que yo estaba, como se dice vulgarmente, en negro. Y no tenía ya esa obra social. Y la verdad que yo conversé con ellos, fui de frente, les charlé y no tuvieron ningún problema para tenerme mi hija hasta que terminó y de ahí pasó al primario. Y entonces todo eso realmente, para decir algo para atrás, ¿no? Y después yo me traje a mi mamá cuando enviudó, me la traje a vivir conmigo y a mi mamá acá, yo no sé si ya lo tenía, yo pienso que sí, se le declaró ya el cáncer y al no tener obra social, también en esa oportunidad ella me agarró sin laburo y bueno, yo hacía 20.000 cosas para subsistir, mi hija ya había empezado a trabajar y ahí fue cuando yo conocí por primera vez el hospital público. Y en el gobierno de la Rúa se creó el plan médico de cabecera que hasta el día de hoy sigue siendo una de las cosas extraordinarias que tiene Argentina. Por lo menos acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, funciona muy bien. Y eso no habría que pasen los gobiernos que pasen, no debiera terminar porque en realidad es una cosa muy buena. Y justamente fui y presenté los papeles en el PENA y mi mamá y yo nos atendimos ahí. Eso cuando se crea Agrupación Manos Chilena, es que yo hablo muy bien del PENA para hacer hay una vinculación de amor total, tuya con el hospital. Total. E imagínate, yo ahora me jubilé, me dieron a elegir el hospital francés, el español, el sirio, el libanés. Le dije, no, yo quiero el hospital público, yo sé lo que... Y más el PENA, yo atiendo todo ahí. Los conozco a los médicos también. Y por eso que la agrupación yo le dije lo que hace un hospital público. Y no nos vamos a mover de ahí, por lo menos hasta que yo esté a cargo, pero la gente lo ama. La labor que hace el hospital público acá en Buenos Aires es extraordinaria. ¿Y la colectividad ayudó? ¿Fue un lugar de refugio la colectividad chilena? No. Yo entré a la colectividad chilena recién en el 2003. ¿No la buscaste la colectividad? No, nunca me encontré con nadie. Nunca se me ocurrió tampoco, ni encontré nadie así en el camino. Una vez en una empresa vino una promotora jovencita, una chica joven que la adopté medio como una hija, pero duró muy poco en el equipo de venta. Habrá estado 4 o 5 meses, pero después nunca más me encontré con nadie. Y yo llegué a la colectividad chilena mirando la televisión.
¿Cómo es eso? En esa época yo tenía un cable que tenía la televisión chilena, entonces un día veo la propaganda que se iba a realizar el censo de los chilenos en el extranjero y que necesitaban voluntarios. Y la hormiguita que hizo, llamó por teléfono a uno de los teléfonos que salían ahí y me conecté con alguien de la embajada en ese momento y me asignaron de estar haciendo el censo en el palier del consulado antiguo, que era en la calle San Martín, y ahí entré en la colectividad. Trabajé haciendo el voluntariado del censo de los chilenos acá en Buenos Aires, y después también tuve suerte porque a raíz de mi trabajo me mandaron a Río Gallegos. Así que también fui 17 días a trabajar, a hacer lo mismo a Río Gallegos, y trabajé con los chicos de la Universidad de la Patagonia, voluntariado recorriendo las poblaciones, porque allá sí que hay chilenos. Habrá sido fuerte, ¿no? Encontrarte aquí, te encontraste con un mundo que desconocías. Totalmente, totalmente. Y después yo no lo quise dejar más. No lo quise dejar más, y después alguien me llamó por teléfono, me dice: ¿querés pertenecer a tal lugar? Y ahí estuve un año, y cuando ya no cumplió mis expectativas, me dije: yo me quedo en mi casa. Pero en ese momento se fueron conmigo 8 de grupo, que una de ellas es la tesorera que tiene la agrupación, y nos empezamos a reunir acá en mi casa. ¿Y cómo nace Manos Chilenas? Manos Chilenas, por eso te digo, nosotros estuvimos en ese lugar, en la otra entidad, un año, y en diciembre se hizo. ¿Cómo se llamaba la otra entidad? Se llamaba Red de Mujeres. Red de Mujeres. Pero chilenas también. Y fue la cena de fin de año, y ese día en la noche yo tomé la decisión, dije: esto conmigo no va. O sea, no es lo que a mí me agrada. Yo estaba muy contenta con lo que tenía a mi alrededor, pero no estaba conforme con lo que se hacía. Entonces hablé con un grupito de las chicas, ese día nos fuimos a tomar el café a otro lado, le dije: chicas, yo a esto renuncio, no vuelvo nunca más. Y me dice: no, ¿cómo nos vamos a separar? Qué sé yo, que aquí, que allá. Bueno, le dije: si quieren nos seguimos juntando en mi casa. Agrupación Manos Chilenas nació acá. Entonces nos empezamos a reunir una vez por semana, pero haciendo lo que a nosotros nos gusta. Por eso se llama Manos Chilenas, porque nosotros hacemos algo con nuestras manos, ya sea en la parte social como manual. Entonces, ¿qué empezamos? Bueno, yo soy la que pinto en tela, hago delantales, fundas de almohadones, bueno, esas cosas. Y Rosa Baquedano, por ejemplo, ella hace cosas con porcelana en frío. Bueno, seguimos con lo mismo. Entonces un día X, una socia que había en ese momento, dice: esto ya parece un centro de madre de barrio. No va. Dice: si acá tenemos que formar algo. Yo no quería porque iban a pensar que habíamos destruido algo para armar otra cosa. Sí, mira, a mí me lo dijeron, entonces a mí me dolió mucho. Entonces cuando insistieron, bueno, dije: no me puedo negar, y ya está. La fuerza de los hechos te van llevando. Entonces en un momento dado, inclusive a mí me dijo una frase que me dolió mucho, que fue: dividir para reinar. Porque desde su fundación yo soy la presidenta. Pero a mí me dolió mucho porque yo respondí a eso, que yo les voy a demostrar que esto no es lo mismo y que yo hago esto totalmente en forma desinteresada. Entonces es el amor, como dije en un principio de la entrevista, a la mitad. Nosotros sí conservamos nuestras raíces, pero también la otra mitad es Argentina, y nosotros no podemos ser desagraciados con la Argentina. Por eso que lo que aportamos nosotros al Hospital Pena es mínimo. ¿Qué es lo que le dan exactamente al Hospital Pena? En realidad lo del Pena partió así. Un día dijimos, para el 18 de septiembre, que es la fiesta, el Día de la Independencia nuestra, nosotros le vamos a pedir permiso al hospital y le vamos a hacer un regalo al bebé que nace ese día. Entonces juntamos fondos, poquito acá, un poquito allá, y compramos unos bolsos con pañales, con ajuares, pedimos la autorización al Pena. En ese tiempo estaba director el doctor Pedro Saposnik. Entonces nos autorizó, y el día que fuimos a entregar, él después nos pidió que fuéramos a su despacho. Nos recibió ahí, y él daba la casualidad que al ser director, él en su forma particular tenía su secretaria, que era chilena.
Entonces los conozco muy de cerca, sé quiénes son, estaba pero encantado con nosotros. Le pareció una idea genial. Son las ratificaciones que no hay casualidades en la vida, ¿no? No, totalmente. Y entonces él era, yo siempre lo extraño muchísimo, ya era un señor grande y debe seguir todavía un señor grande. Era un señor como tipo médico de campo, una cosa así. Una calidez humana increíble. Entonces se acerca y nos dice, miren chicas, dice, les propongo algo, dice, ¿qué? ¿Por qué ustedes no colaboran con el ropero del hospital? Necesitamos ropa para la gente. Listo. Y esa fue una meta. Vamos todos los años antes que empiece el invierno, por ahí por junio, juntamos la ropa, la acondicionamos, la separamos por sexo y todo lo demás y la llevamos al área programática. Ahí llegamos al PENA. Y ya después quedó establecido el ropero el 18 de septiembre y ya no fue solamente ya desde el bicentenario el año pasado, ya no fue solamente los bebés que nacen el 18, ya nos agrandamos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. ¿Qué es esta satisfacción de dar, del voluntariado? ¿Cómo se la transmitirías a alguien que está escuchando, te está viendo por primera vez y dice, esta mujer encontró una razón de ser desde un lugar increíble? Ahí sí es complicado. Es como lo que me preguntó antes con respecto a qué sentí yo con lo del mar. Son sentimientos que realmente es muy difícil de explicarlo, porque yo soy inmensamente feliz con esto. Cuando vamos, por ejemplo, al hospital, salimos de ahí y es una cosa, una satisfacción personal de algo cumplido. Aparte que se hace con esfuerzo y lo que vos haces con esfuerzo es mucho más valioso. Y que no se espera retribución alguna. No, totalmente. La alegría está en el hacer. Yo le puedo demostrar que nunca hemos recibido una nota de agradecimiento. Jamás, a lugares varios. Ahora, por ejemplo, ya también adquirimos a partir de pediatría, se agrandó dentro del Hospital Pena. Este año ya partimos de ahí con el Día del Niño y creo que no lo vamos a dejar tampoco. Pero fuimos a varios lugares para el Día del Niño y nunca recibimos una nota, Decir gracias nada más, que es una palabra tan cortita, pero tan significativa a su vez. Pero a nosotros eso no nos interesa, sino nada más que para la documentación y decir que nos crean que realmente lo que hemos hecho. Pero nosotros nos vamos felices. Y yo creo que, o sea, no, qué feo uno de repente que lo hable así a nivel personal, ¿no? Yo creo que les trato de transmitir eso a la gente del grupo, justamente. Digo, a veces porque hay bajones como en todos lados, ¿no? Yo también, ojo, me bajoneo y soy sobre todo ahora que estoy más grande, puedo llorar por alegría como por tristeza, ¿no? Y a veces en reuniones se me ha quebrado la voz y se me han caído sus lágrimas y después les digo, chicos, ustedes no saben apreciar, y eso es lo que a veces me cuesta tratar de transmitirle al otro el significado que tiene. Digo, yo lo siento de esa manera. Porque es una misión que uno tiene en esta vida que hay que entender qué es eso. Sí, yo creo que eso es a todo nivel, está en lo político, está en lo religioso, es transmitirle hacia el otro, cuesta. Y yo creo que la llave de todo está, dentro voy a hablar a nivel institucional, está en la transparencia y la honestidad. Yo creo que ese ha sido
la llave nuestra de la agrupación en sí. Y decime, sí, para terminando y cerrando, porque esto daría para muchos programas más, 37 años después y con todo lo que hiciste acá en Argentina, ¿sigue doliendo en el corazón el haberte ido de Chile? No tanto, ya no tanto. Ya no tanto, porque como uno tiene raíces acá, yo tengo hija, tengo 2 nietos argentinos, por lo tanto mi yerno es argentino, un tucumano. Entonces mi hija es argentina y entonces como volvemos siempre a lo mismo, la mitad y mitad. Aunque ya tengo más años acá que allá, ojo, uno añora, quizás a veces, yo como no tuve una gran familia, añora a los amigos. Yo tengo amigos de toda una vida, tienen 45 años, 50 años que somos amigos, nos hablamos, ahora existe este tema del internet, entonces uno está permanentemente en contacto con ellos, se habla por teléfono, o sea, la amistad es una cosa muy importante en la vida de un ser humano. Y después está, yo porque nací en el mar, es el tema del mar, que no es lo mismo que el río, volvemos al principio. Y después a veces son las comidas un poco, por ejemplo, el ser del mar, a mí me fascinan los mariscos. Y acá es un tema un poco privado, económico, no es fácil de comprarlo. Decide adquirirlos, sí, pero, o sea, existen, pero no es lo mismo de comerlos allá. Entonces es una cosa que eso extraña, pero el resto... ¿Vos qué dirías? ¿Qué le aporta el chileno al argentino? O sea, si es una pregunta un poco rara, difícil, un poco clara. ¿Qué es ser chileno? Es decir, bueno, mi aporte como chileno, o el aporte chileno a la Argentina es esto. Enseñarle a ustedes que sean nacionalistas, así nomás te lo digo. Bueno, qué fuerte. Sí, es fuerte, porque fue una de las cosas más marcadas que yo sentí. El chileno es muy nacionalista, amén de machista. Que eso le saco el sombrero chapó a los argentinos. Son excelentes compañeros. El chileno es machista en ese sentido, pero los chilenos somos muy nacionalistas. Y el argentino no es tanto. ¿Elegirías nuevamente en otras situaciones, en otras circunstancias, elegirías nuevo la Argentina para vivir? Creo que sí, no, de eso no lo dudo. No lo dudo. Y a veces hice como soñar, así, bueno, una fantasía, llamémosla. Y si yo me tuviera que ir de Buenos Aires, ¿a dónde me iría? Dentro de la Argentina, por supuesto. Y debe ser por el acercamiento que es Mendoza. Mendoza me encantó porque es una ciudad tan bonita, tan limpia. Aparte el mendocino que se dice hermano cuando se habla. ¡Oh! Eso me llega al alma. Pero a mí ni siquiera irme a vivir a la provincia. Yo acá porteña doble, al cuadrado, como se dice. No, yo amo Buenos Aires, es muy lindo. E inclusive cuando vienen amigos acá, yo creo que soy la mejor guía turística para llevarlos a pasear, porque realmente es una ciudad hermosa. Angélica, te voy a decir, no te voy a dar una nota, pero te voy a dar un gracias enorme. Fue una conversación preciosa, donde dejaste muchas reflexiones y muchos elementos para tomar y tomarte como ejemplo. Muchísimas gracias. No sé si será como ejemplo, pero si a alguien le puede ser útil, bienvenido sea. Yo también estaba muy cómoda, me he sentido feliz, aunque fuera un poquito de tiempo, pero que podamos expresar los dos amores, chilenos y argentinos. Gracias. Gracias a vos. Esta fue la hermosísima historia de vida de Angélica Troncoso, inmigrante chilena, con una hija y 2 nietos argentinos, y que trajo aquí a la Argentina lo que aprendió de su padre, la vocación de servicio y esa necesidad de dar. Hoy la institución Manos Chilenas es una realidad que trabaja por el Hospital Público de Buenos Aires y es una de sus obras, lo que la convierte en una hacedora del Bicentenario. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas.
renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.